aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino,
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto volverles a saludar nuevamente a través de esta transmisión, deseando como siempre primeramente se encuentren bien alrededor de todos sus seres queridos en esta etapa tan difícil que nos ha tocado vivir. Vamos a iniciar nuestro culto de mediodía y como siempre pues la iniciaremos con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar para alabar tu nombre. Perdónanos, Señor, todas nuestras faltas, todas nuestras ofensas, porque sabemos, Señor, que a pesar de ser indignos delante de ti, tu misericordia es grande y es derramada en nuestros hogares. Bendice, Señor, a la persona que va a dar tu mensaje. Permítenos, Señor, limpiar nuestros corazones para entender y comprender lo que está escrito en tu palabra. Porque en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Proverbios 1, del 20 al 33. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, os simples, amaréis la simpleza? ¿Los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volemos a mi represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llame y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También yo me iré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad, llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados por sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vengo a buscarte a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a tu nombre y
El Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta hora, transmitiendo lo que podría ser, bueno, de hecho es este último culto por línea que vamos a estar realizando y a su vez también el último capítulo que vamos a estar viendo de Eclesiastés. El día de hoy vamos a estar meditando en Eclesiastés capítulos 12, versículos del 9 al 14. Y antes de dar lectura, pues que quisiera agradecer a todas las personas que estuvieron viendo nuestros videos, que estuvieron compartiendo, a todas las personas y hermanos, bueno, hermanos, que estuvieron presentes en este tiempo. Es un gusto haber estado con ustedes y pues las noticias es que ya vamos a reabrir, por gracia de Dios, por su misericordia, la siguiente semana. Y bueno, les estaremos comunicando las medidas correspondientes en cuanto a cómo será el regreso por WhatsApp. También les comentamos que bueno, pues vamos a estar trabajando conjuntamente con Emanuel, la iglesia de Emanuel y la misión Pan de Vida. Igual tendremos una serie de predicaciones y pues en cuanto a la espiritualidad cristiana, manténganse atentos a cualquier aviso. Gracias hermanos a todos los que están aquí. Vamos a hacer una oración. Gracias Padre te damos en esta hora porque por tu infinita misericordia nos permites estar aquí. Por tu infinita misericordia permites que el día de hoy aprendamos de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú te quedes en medio de nosotros y nos ayudes en todo momento. Guárdanos porque sinceramente necesitamos de ti. Te pedimos que lo que se ha de exponer el día de hoy sea solamente tu voluntad y que tú seas aquel que nos guíe a toda verdad, Dios. Ayúdanos a recibir tu consejo, a vivir con prudencia y a vivir con sabiduría, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar a leer. Y bueno, nuevamente repito la cita. Eclesiastés, capítulo 9, perdón, capítulo 12, Eclesiastés, capítulo 12, versículos del 9 al 14. Y dice así: Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó en sabiduría al pueblo, e hizo enseñar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de tu discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda la obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Amén. Bueno, como dije, este va a ser el último sermón que estaremos viendo de Eclesiastés. Y bueno, ciertamente vamos a recordar un poco de lo que vimos anteriormente. Hace meses estuvimos viendo que en cuanto a Eclesiastés, eh, pues bueno, el Cogelet, como puede aparecer en algunas Biblias, el predicador, el maestro, incluso el rey Salomón, quien pues sabemos y tenemos datos de que fue este rey quien escribió este libro, empieza hablando sobre la vanidad, ¿no? Recordemos el capítulo 1, ¿no? Cuando habla de que vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Fuimos viendo que las angustias que cuando uno busca satisfacer o bueno, suplir toda angustia que tiene, eso es vanidad, porque siempre vendrán problemas. Tenemos que afanarnos del trabajo, vivir para trabajar, no trabajar para vivir, también es vanidad, ¿no? Buscamos pues hacer o realizar obras que ciertamente van a cambiar, que no nada van a cambiar en el mundo. Vimos que también las preocupaciones, bueno, en este caso, perdón, las necesidades, incluso como el techo, la comida y demás, nuevamente, vivir para suplirlas y no suplir para vivirlas, eso es vanidad. Recordemos que la vanidad es como seguir al aire, decía el predicador en algunas ocasiones, era como seguir, intentar agarrar algo pues que no es, que es intangible, algo que no segundo, algo que es intangible, ¿no? Bueno, vemos que eso era lo que es
Un segundo, perdón, disculpa. Vimos que eso era lo que era la vanidad, ¿no? O sea, era algo sin valor. La vanidad es algo banal, algo que tiene vanidad, es algo que carece de valor, pero uno le da ese valor, es decir, algo que realmente no vale nada, sino solamente lo que uno quiere que valga. Por ejemplo, ¿no? Como los lujos, ¿no? Cosas muy lujosas, ¿no? Podemos ver incluso en la actualidad que hay tenis súper caros, relojes, ¿no? De miles de pesos, o sea, decenas de miles de pesos, ¿no? Que a fin de cuentas es un reloj y da la hora, ¿no? Su reloj no es solamente lo que hace dar la hora, ¿no? Eso está un reloj barato. Pero cuando es algo banal, algo que ya tiene mucha vanidad, cuando pues que vale, que porque está bañado en oro, que porque viene desde quién sabe qué país, y etcétera, etcétera, y se le busca dar un valor súper grande que realmente lo carece. Eso es la vanidad. Y eso es lo que el predicador nos comentaba, que prácticamente toda la vida del ser humano estaba rodeada y estaba encauzada hacia la vanidad, ya sea buscando satisfacer nuestros placeres. Vimos que también el vivir para trabajar también es vanidad. El vivir para, pues, de cierta manera, suplir nuestros temores también es vanidad. Porque siempre tendremos temores, o sea, le damos mucho valor a cosas terrenales y es un ciclo sin fin. Es lo que nos decía este predicador. Él decía que incluso él se entregó al vino. Bueno, él, pues vimos que hizo su huerta, intentó tener el placer y la felicidad en esto que es pues dándose placeres, ¿no? Con los deleites de los hijos de los hombres, que vimos que significa que eran las mujeres, con propiedades, con dinero, con riqueza, con siervos, bueno, en su tiempo esclavos, ¿no? Con alcohol. Y vimos que no era feliz, ¿no? Que al final la mayor fruto de su trabajo lo alcanzó, perdón, el gozo de su trabajo lo alcanzó viendo todo lo que había hecho. Disfrutó más el hacerlo que realmente obtener el resultado. Y nos dice, esto es vanidad. Ahora también, muy importante, ¿qué nos dice? Bueno, ¿cómo concluíamos anteriormente? Todo eso es vanidad, pero ¿qué es lo que importa ahora? Busca seguir a Dios, ¿no? Lo importante es seguir a Dios. Eh, y también, bueno, pues el predicador, como decía, esto pareciera ser un labor penoso que Dios le dio al hombre, ¿no? Pero ahora, en la conclusión de este libro, vamos a ver que no se trata de un rey ahí muy grande que llegó anciano y empezó a, por así decirlo, despotricar en contra de Dios, sino que realmente el mensaje que está dando este predicador, o Ledo, el rey Salomón, es que nada de lo que hagamos terrenalmente tiene un valor verdadero. Todo eso es vanidad. De hecho, el versículo 8 pues cierra todo lo anteriormente que vimos en el libro, citando la misma frase con la cual empezamos todo este estudio hace meses, que es que la vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Y así también cierra en el versículo 8. Y vemos también en el versículo 9 cómo empieza ahora a hablar, digamos, el predicador de todo lo que hizo, ¿no? Aquí es donde llegamos al punto cúspide. Y dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más se enseñó sabiduría, perdón, vuelvo a leer, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Es decir, además de la sabiduría, y eso es algo muy importante que nosotros como cristianos, y aquí ya entrando al mensaje que tenemos hoy, de la aplicación de la sabiduría, porque ciertamente lo que sí nos exhortaba a tener el predicador es a buscar la sabiduría. Recordemos que él le pidió sabiduría a Dios, y Dios lo bendijo con muchas cosas, porque no le pidió ni carros, ni, bueno, propiedades, mejor dicho, fama, riquezas o sus enemigos, ¿no? Sino que le pidió sabiduría y Dios lo bendijo con más cosas, ¿no? Y es que algo muy importante también aquí es que el rey Salomón, el predicador, además de su sabiduría, el predicador, el maestro Salomón, compartió su conocimiento con la gente, escuchó al pueblo y lo hizo escuchar y compuso muchos proverbios, ¿no? Eh,
En la versión NTV dice lo siguiente: ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. Eh, Vemos que fue una persona verdaderamente sabia. No es como generalmente pensamos, igual en una persona con esas características, con mucha sabiduría, que se aísla de la sociedad, o como podemos ver en algunos libros, no sé, o películas, ¿no? Que se van a una montaña, que se la pasan en bibliotecas, en estudios detrás de un escritorio. No, el predicador compartió su sabiduría e hizo escuchar, eh, eh, e hizo, digamos, que el pueblo buscara, o sea, compartió ese conocimiento. Aquí vamos a ver algo muy importante y es que nosotros, como personas, tal vez no llenas de sabiduría, pero sí que tenemos conocimiento de Dios, vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer. Eh, Algo aquí que vemos claro en este caso del predicador es que escuchó y sabía escuchar, ¿no? Versión NBI dice: además de ser sabio, el maestro impartió conocimiento a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Era un rey que compartía su conocimiento, era una persona generosa en este aspecto, ¿no? No todo se lo quedaba para sí, sino que buscaba compartir lo que tenía. Escu- eh, digamos, un predicador, un maestro, comparte lo que tiene con los demás, comparte su saber y no solo ordena y manda, sino que también sabe escuchar. Eh, pues dice, ¿no? Me enseñó al pueblo e hizo escuchar y escudriñar y compuso muchos proverbios, ¿no? Eh, Él obviamente pues no les enseñó nada más de aprendan, ¿no? Viendo, incluso lo vimos en este libro, cómo veía cómo los hombres trabajaban día y noche sin motivo aparente, ¿no? Más que el de seguir trabajando por cansancio. Buscaban sus deleites y demás. Él vio lo perdido que estaba el ser humano, en la intención de buscar la felicidad por medios terrenales, buscarse sentirse plenos por medios terrenales, y por eso les compartió. Vio la necesidad y compartió, como nosotros como cristianos deberíamos hacer. Eh, una aplicación práctica que podemos tener es que si tenemos algún cargo o lugar de autoridad en algún lugar, no importa cuál sea, es importante compartir el conocimiento y la sabiduría que tenemos, ya sea de ese tema o incluso para compartir el Evangelio. Saber escuchar y escuchar a los demás o ver sus necesidades y seguir adquiriendo sabiduría, pues ésta nos sabrá dirigir, como decía el predicador en capítulos pasados. Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y recibir rectamente palabras de verdad. Como un líder, como una persona que tiene conocimiento, buscó las palabras apropiadas para poder comunicar sus enseñanzas. Palabras que los demás pudieran escuchar, pero a su vez fueran verdaderas, ¿no? Nuevamente el versículo: procuró el predicador hablar con palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Eh, NBI procuró también hallar palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. NTV: el maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Algo también importante es que el predicador hacía uso de la prudencia. La prudencia hay que recordar que es parte de la sabiduría también. Pudo predicar de manera apropiada, pudo enseñar de manera inteligente, sabiendo escoger las palabras, el momento, la ocasión, sabiendo qué decir eh, para poder comunicar la verdad. Digamos, parte de la sabiduría, como mencionamos ahorita, es la prudencia para saber hablar y comunicar. Esto puede ser sumamente importante a la hora de predicar, ¿no creen? Porque pongamos un ejemplo. Me he tocado, y tal vez ustedes lo han visto, no vamos a decir nombres, pero en muchas iglesias, de aquí o por allá, o incluso tal vez hasta presbiterianas. Eh, ha habido casos de personas que predican con miedo, ¿no? Por ejemplo, si tú haces esto te vas a ir al infierno, ¿no? No, ya estás haciendo esto, ya estás pecando, te veo caminando en el infierno, ya estás en las llamas, ¿no? O incluso a los niños.
Por ejemplo, en una ocasión, les comparto rápidamente, no aquí, claro, no aquí, vi como una maestra de niños les predicaba a niños de 4 o 5 años del infierno. Y ni siquiera como, si por sí es un tema muy fuerte, ni siquiera les decía, niños, pórtense bien porque si no se van a ir al infierno. Y no, 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 tal cual les decía, ¿no? Niños, hay un lugar lleno de llamas, lleno de demonios, con colmillos, cuernos, ¿no? De rojo, ¿no? Con látigos, que literal, literal, que se la pasan torturando a los niños que no se portan bien. Si ustedes les contestan a sus padres, esos demonios de las caricaturas que ustedes ven como Pokémon, Pikachu y demás, los van a atormentar en el infierno, ¿no? Y van a tener gusanos y se los van a comer. O sea, bien, a lo que voy con esto es que ciertamente, pues tal vez para una persona grande, si para una persona grande ya sería difícil que entendiera de esta manera, y aparte que se está predicando con miedo, obviamente que no se le puede hablar con este lenguaje a los niños, ¿no? Primero porque se van a espantar. Sí, y por lo tanto no van a poder escuchar bien, ¿no? O sea, no van a hacer las cosas por amor o por gracia o por afecto, sino por terror. Segunda, o sea, no hay prudencia en este ejemplo que acabo de dar, ¿no? Ahora sí que hay que saber ocupar las palabras correctas, buscar la sabiduría, buscar tener prudencia y ver la forma en la cual podemos compartir correctamente. El conocimiento y lo que se tenga no es suficiente. No basta solamente con querer enseñar algo. Ah, mira, yo sé esto, te lo enseño. O mira, te paso mis apuntes, toma, ¿no? O mira, ayer pasó esto. No, 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 no. No basta solo con querer compartir, sino, sino que es importante saber cómo comunicar un conocimiento, cómo comunicar una experiencia, cómo comunicar una receta de cocina, un procedimiento de trabajo, cómo comunicar el Evangelio. Versículo 11. Sí, versículo 11. Un segundo. Ok, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Versículo 11 igual en versión NBI. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos sobre sus colecciones de dichos, dadas por un solo pastor. NTV. Las palabras de los sabios son como aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Ok, algo que interesante es que este versículo puede ser difícil de entender, porque uno piensa aguijón, doloroso, pero que es bueno, y cuando pensamos, y ovejas, ¿no? ¿Cómo hacemos la conexión? Cuando pensamos en aguijones, enseguida pensamos que en avispas, sobre todo en abejas, ¿no? Que la miel y hay por eso. No. Cuando aquí se habla del aguijón, se refiere a una especie de aparato o herramienta de campo que tenían antes los pastores de borregos, los pastores así de ovejitas y demás, em, para que las ovejas no se separaran, porque por ejemplo las ovejas siempre están juntas, pero que a veces unas 3, 4 se van por un lado, otras por acá, se pueden dispersar, ¿no? De alguna u otra forma. Es difícil, no son como las cabras, pero sí se dispersan. Entonces, ¿qué era el aguijón? Era una herramienta que tenían, que pues era como una especie de palito, que tenía clavos o punzones, por así llamarles, en la punta. Y con eso lastimaban a las ovejas. No las herían, no las lastimaban así mucho. Solamente era para evitar que se desviaran, ¿no? Y aquí dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, ¿no? Las palabras de los maestros, dicho de otra palabra, sabios son como aguijones que usan los pastores de las ovejas. Duelen y pican, pero son importantes para que las ovejas no se desvíen y se pierdan o incluso mueran. Son palabras que, por ejemplo, en este caso la exhortación, ¿no? Son palabras que a veces duelen, son palabras que a veces pueden confrontarnos, pero son necesarias para poder, primeramente, mantenernos en cintura, pero no mantenernos dentro del redil
y evitar que nos extraviemos. Duelen, pero son eficaces, ¿no? Los aguijones, bueno, pues ya mencioné, son esta herramienta que servía para que las ovejas no se descarriaran, no se fueran por ahí. Las palabras de los maestros pueden doler, pueden ser fuertes y lastimar, pero son necesarias para que los seguidores de Cristo, en este caso nosotros, no se pierdan, no nos perdamos y no nos extraviemos, sino que puedan cambiar o podamos cambiar nuestro comportamiento y proceder, ¿no? Que podamos cambiar nuestro andar. Por eso las palabras, en este caso del predicador, que ciertamente eran duras, ¿no? Tal cual. ¿De qué te vale trabajar? O por ejemplo, recordando lo que mencionaba antes él en otros, el rey Salomón, en otros pasajes de este mismo libro, ¿no? Un ejemplo. Anteriormente mencionaba el rey Salomón. ¿De qué te sirve trabajar? ¿De qué le sirve al hombre trabajar tanto bajo el sol si al final las obras de su mano se han de deshacer, ¿no? Nada cambió antes de que él naciera y nada cambiará después, ¿no? Esa es una, duele, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve trabajar si de todos modos te vas a morir, ¿no? O incluso otra, ¿no? ¿Cómo es? El perseguir el placer es como perseguir el aire, ¿no? No hay felicidad que dure y demás, ¿no? Más o menos, o hay una que es muy fuerte, dependiendo de la versión que se lea, dice lo siguiente. Dice así, de que, ¿cómo es buscar la plenitud? Es una obra dolorosa y vergonzosa que Dios le ha puesto al hombre durante toda su vida. O hay otras versiones que dicen, ¿no? Humillante labor le ha dado Dios al hombre, que se busca a sí mismo todos los días, ¿no? O incluso hay otras versiones dicen que es para avergonzarnos, ¿no? El hecho de que tú trabajes, el hecho de que tú persigas tus sueños, tus ilusiones, tus afanes, o sea, todo lo que a ti te importa son afanes, ¿no? Eh, Eso a Dios de nada le sirve, a nada le importa, ¿no? Eso no va a cambiar nada en el mundo, ¿no? Y esto es lo que decía el pastor y lo dice en todo el libro. Y es muy duro. Pero aquí vamos a ver por qué dice todo eso, ¿no? Las palabras de los maestros sabios son como aguijones, pero son necesarias para que la iglesia entienda, en este caso, para que a través quizás de estas palabras duras, nosotros podamos entender que lo que estamos haciendo mal, que quizás estamos teniendo un mal objetivo, y entonces hay que ver hacia otro lado, ¿no? Eh, Ahora sí que de ser nosotros los maestros, no hay que preocuparnos de que las palabras duelan a un hermano, si son bien dichas, ¿no? Podemos usarlas para guiar a las personas. De ser los seguidores nosotros, hay que entender la instrucción de un maestro y que, bueno, hay que entender lo que él nos pudiera dar y no molestarnos ni tomarnos a mal, sino entender que es para nuestro bien. Recibir ahora sí que lo que nos dicen y ver en qué lo podemos poner por práctica, ¿no? Todo es para nuestro bien. Ahora, versículo 12. Ahora, hijo mío, más de esto como es, se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, en mucho estudio es fatiga y de la carne. Recordemos también que el predicador buscó el conocimiento, buscó el saber de todo lo que pasaba debajo del sol y de la luna, perdón, debajo del sol y encima de la tierra, todo lo buscaba saber. Y al final también él llegó y dijo, esto es vanidad. Es fatiga la carne. También en la versión NBI dice que el mucho leer causa fatiga, ¿no? Eh, eh, bueno, ahora también podamos parafrasear tal vez este versículo, ¿no? Ahora, hijo mío, siervo, aprendiz, discípulo. Un consejo más que es que no tienes que hacer mucho conocimiento, o sea, no es necesario. Ciertamente la sabiduría te ayuda y el conocimiento es necesario, pero no es lo principal. Hijo mío, aquí hay que hablar que lo dice como de una forma, pues él siendo superior, también de una forma fraternal, cariñosa, ¿no? Eh, lo dice como de una forma agradable. También pues el aprendizaje, ahora sí que como la enseñanza en esta parte, en este versículo, es que el aprendizaje no debe de ser la ambición máxima en la vida,
Es cansado y al final nuestro conocimiento se irá con nosotros, ¿no? De nada nos va a servir, podamos dejarlo tal vez escrito en un libro si llegamos a descubrir algo, pero no es lo principal. Em, También aquí hay que ver que el conocimiento, no hay que ver el conocimiento como lo máximo que podríamos lograr, es una herramienta, ¿no? Ahora sí que vuelvo a esta típica frase que mencioné mucho al principio, ¿no? O bueno, la transformo. Eh, Aprender para saber dirigirnos, no dirigirnos para aprender, no vivir para conocer, o sea, no. Que el conocimiento sea una herramienta en nuestra vida, pero no se vuelva lo principal en nuestra vida, la búsqueda del conocimiento. Porque ni vamos a poder aprender todo, aprendemos una cosa, se nos olvida otra. No, es mucha fatiga y mucha fricción, ¿no? Si eso fuera lo principal que estuviéramos buscando. Y obviamente no le estoy diciendo a nadie que no se prepare, que no estudie. No, 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 no. Sino que esto no se vuelva lo principal. El fin de todo discurso, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. NBI, por si alguien tiene esta versión, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. NTV, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque es el deber que tenemos todos. El fin de todo discurso y enseñanza es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque el deber que tiene toda persona que pertenece a Él es este, ¿no? Aquí podemos incluso un versículo antes ir concluyendo, antes de que acabe todo ese libro, es que la felicidad, la seguridad, no se encuentran, no se encuentran en el estudio, no se encuentran en las necesidades, en las carencias, bueno, en suplirlas, ¿no? O amortiguarlas, no se encuentran en las preocupaciones, tampoco ni siquiera en la felicidad, en el trabajo, en nada de eso se encuentra la felicidad ni la plenitud que da Dios. No se encuentra en eso. El fin principal del hombre, el fin principal del hombre es alabar a Dios y gozar de su misericordia para siempre, ¿no? Eh, y algo que también importante es que toda enseñanza que recibimos y aprendamos, pues que sea para compartir. Todo eso tiene que tener el fin de buscar a Dios y temerle, pues conscientes debemos ser de quién es Él y que todo conocimiento viene de Él, ¿no? O también es, bueno, cuando dice temer a Dios, ¿cómo va a temer al Dios? Que vimos también en un capítulo anterior, que Él es el que tiene todo el tiempo, que Él es el que ha hecho todas las cosas, el que las permite. Pues precisamente por eso. No hay que temer a Dios, no se refiere al terror de que Dios es tan grande que le tengo miedo. No, 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 no. De que Dios es malo, no va por ahí, sino que reconocer su grandeza. Es, por ejemplo, un pequeño. Le puede ver a su papá, lo puede ver como un héroe, como un protector, como un proveedor, como a alguien que lo cuida, lo ama. Pero cuando su papá se enoja, el niño le teme. Y eso no quiere decir que el niño crea que su papá es malo. No, no es eso. El papá, así como nuestro Dios, Él es, bueno, y sobre todo más Dios, ¿no? Él ha hecho todas las cosas. Dios ha hecho todo, es como nuestro Padre ha hecho todas las cosas. Y nosotros, pues no podemos hacer nada, ¿no? Al decir temer a Dios es estar consciente de quién es Él, consciente de que como vimos, todo Él lo tiene bajo el control. Podríamos resumir incluso todo esto que hemos visto como de que todo lo que hacemos de nada sirve. Todo lo que nosotros queramos hacer por fuerza propia de nada va a servir al fin del día. También podemos ver y recordar que todo Dios lo tiene en control. Lo vimos la semana pasada. Dios tiene todo en control y todo específicamente para su momento. Así es como Dios ya tiene todas las cosas. Y ahora también. Entonces, si Dios tiene en control y ya no tenemos que preocuparnos y vivir por alcanzar la plenitud bajo los estándares humanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es temer a Dios, reconocer quién es Él, guardar sus mandamientos, porque
Esto es el todo del hombre, esto es a lo que nosotros nos compete, ¿no? Dios nos mostró su gracia a nosotros y nosotros, eh, ahora que somos sus hijos, que hemos sido llamados por Él, tenemos que vivir para Él y sobre todo, pues en este caso ya hablando un poquito de evangelización, predicarlo, buscar que la gente conozca de Dios, entregar nuestras vidas a Él, entregar nuestras fuerzas, nuestras preocupaciones, todo a Dios. Y bueno, que todo lo que hagamos sea para alabar su nombre. Versículo 14 y final. Porque Dios traerá a toda obra juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. NBI. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún realizada en lo secreto. NTV. Dios nos juzgará porque cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o malo. Entonces, si vamos a temer a Dios, es porque Él va a juzgar todo lo que hagamos, porque Él es grande, porque Él es el Dios Todopoderoso, porque Él tiene todo en control, porque nada de lo que nosotros hagamos para, digamos, hablando en estándares humanos, va a servir de algo para Dios. Entonces, todo lo que hagamos nosotros tiene que ser para gloria de Dios, para honra de Dios, teniendo conciencia de quién es Dios, todo sea para Dios. Y el llamamiento en este momento, bueno, la lección que quiero dejarles es que si estamos haciendo algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, o estamos poniendo incluso algo que para nosotros es necesario, es bueno o no es malo, pero estamos poniendo a Dios en segundo lugar. Les invito ahora a que cambiemos este comportamiento, porque no es así. Nosotros tenemos que, en este caso, eh, nosotros tenemos que vivir para Dios toda nuestra vida y Él juzgará todo lo que hagamos y todo lo que hacemos. Que todo lo que hagamos sea para reconocer a Dios, para buscar a Dios. Y ahora hay que preguntarnos, ¿cómo vamos a vivir ahora? Que el Señor les bendiga.